Ahora queremos simplificar las raíces cuadradas donde el número debajo de la raíz cuadrada llamada el radicando es un cuadrado perfecto. Para simplificar estos tipos de raíces cuadradas todavía necesitamos simplificar los factores cuadrados perfectos de los radicandos. Entonces, para el cuadrado de 72, si conocemos nuestros cuadrados perfectos y reconocernos que 72 es igual a 36 por 2, podríamos reescribir esto como la raíz cuadrada de 36 por 2. Y desde 36 exhacemos un cuadrado perfecto, esta parte se simplifica y los dos no. Y desde el cuadrado de 36 igual 6, esto simplifica a 6 raíz cuadrada 2. Pero no siempre es fácil reconocer los factores cuadrados perfectos de radicands. Así que otra manera de hacer esto es escribir la factorización primera de 72 para identificar todos los factores cuadrados perfectos. Así que hagamos eso bien. Entonces, si comenzamos con 72, haremos un excelente árbol de factorización. Comience con 9 por 8. 9 es igual a 3 por 3, ambos primer. 8 es igual a 2 por 4. 2 exhacemos prime y 4 es igual a 2 por 2, ambos prime. Así que ahora tenemos la factorización principal, podemos reescribir el cuadrado de 72 como 3 factores de 2 y 2 factores de 3. Cada vez tenemos dos factores iguales tenemos un factor cuadrado perfecto. Así que aquí hay un factor cuadrado perfecto y aquí hay un factor cuadrado perfecto. En este formulario los factores circulados se simplificarán y si no está circulado, no se simplificará. Así que el cuadrado de 2 por 2 se simplificará a un factor de 2, y el cuadrado de 3 por 3 se simplificará a un factor de 3 y luego todavía nos quedamos con la raíz cuadrada de 2. Así que esto se simplifica a 6 raíz cuadrada 2. Por lo tanto, el método principal de factorización es una gran manera de encontrar todos los factores cuadrados perfectos y no los encontramos solo mirando. Un buen ejemplo de esto sería simplificar el cuadrado de 1575. Sería difícil solo pensar de los factores cuadrados perfectos de este número. Así que comenzaremos escribiendo la factorización principal de 1575, y desde que termine en un 5. Debe ser divisible por 5. 1575 igual 5 por 315. 315 todavía termina en 5. Esto es igual a 5 por 63. 5 exhacemos prime. 63 es igual a 9 por 7, 7 exhacemos prime. Y 9 es igual a 3 por 3, ambos primer. Así que ahora podemos reescribir la raíz cuadrada de 1575 como la raíz cuadrada de 3 por 3 por 5 por 5 por 7. Y ahora, cada vez tenemos dos factores iguales, tendríamos un factor cuadrado perfecto de la radicanda original. Así que es un factor cuadrado perfecto y así es esto. Así que la raíz cuadrada de 3 por 3 se simplifica a 3. La raíz cuadrada de 5 por 5 se simplifica a 5, y nos dejamos con la raíz cuadrada de 7. Así tenemos 15 raíz cuadrada 7. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.